La semana pasada partimos hablando de un personaje, ¿no es cierto? ¿De quién? ¿Se acuerdan? Jeremías, perfecto. Jeremías fue un tipo sufrido. Sufrió mucho. ¿Qué pasa? Ah, los niños, perdón. Los niños que pasen, por favor, al Ministerio de Niños. Me hacían así, yo decía que tengo que agacharme. ¿Qué pasa en el Ministerio de Niños? Fue un personaje sufrido entonces. Dios lo escogió bien joven, teniendo 23 años, para ser un profeta en Israel. Y explicábamos que ser profeta significa ser un vocero de Dios, ¿ya? O sea, decir lo que Dios le iba diciendo. No solo hablar de cosas del futuro, sino que ser un vocero. Los primeros 20 años de Jeremías, explicábamos, fueron 20 años que fueron bastante sencillos. Fueron bajo el reinado de Josías, un rey que intentó hacer una reforma religiosa, ¿se acuerdan? Que hablamos que intentó hacer una reforma externa, pero cuando murió Josías, el corazón que estaba en Jerusalén realmente afloró y quedó todo peor. Y después vino una época oscura de 20 años más, donde el ministerio de este profeta Jeremías fue muy sufrido, fue difícil. Sufrió persecución, martirio. Se lo llevaron a rastra a Babilonia, después a Egipto. Entonces fue algo bastante difícil. Y veíamos como Jeremías le reclamaba a Dios, pero Dios decía: yo estoy haciendo de ti una columna de hierro, ¿se acuerdan? Estoy haciendo de ti una muralla de bronce. Tú estás corriendo con personas y te cansas, pero yo quiero que tú corras con caballos, ¿se acuerdan? O sea, Dios lo estaba preparando. Así que hoy día vamos a continuar leyendo sobre Jeremías y vamos a partir leyendo un pasaje que queda en capítulo 36 de Jeremías. Así que por favor, si trajeron sus Biblias, las pueden abrir. Si no trajeron sus Biblias, para la próxima la traen, ¿ya? Porque yo pongo versículos acá adelante, pero no pongo todo, ¿ya? Capítulo 36 de Jeremías, entonces. Versículo 1 en adelante. Jeremías se encontraba ahora bajo arresto domiciliario. ¿Se acuerdan lo que pasó la última vez que leímos? Que él le dijo al pueblo que se arrepintiera y se abalanzaron todos encima, ¿se acuerdan de eso? Ya, ahora está bajo arresto domiciliario. Dice así el versículo 1. Esta palabra del Señor vino a Jeremías en el año 4 del rey Joacim, hijo de Josías. Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que desde los tiempos de Josías, desde que comencé a hablarte hasta ahora, te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las otras naciones. Escribe todo lo que has escuchado de mí durante los últimos 23 años. Harta pega, harto trabajo. Cuando los de Judá se enteren de todas las calamidades que pienso enviar contra ustedes, tal vez abandonen su mal camino y pueda yo perdonarles su iniquidad y su pecado. Jeremías llamó a Baruc, hijo de Nerías, y mientras le dictaba, Baruc escribía en el rollo todo lo que el Señor le había dicho al profeta. Luego Jeremías le dio esta orden a Baruc: estoy detenido y no puedo ir a la casa del Señor. Por tanto, ve a la casa del Señor en el día de ayuno y lee en voz alta ante el pueblo de Jerusalén las palabras del Señor que te he dictado y que escribiste en el rollo. Léeselas también a toda la gente de Judá que haya venido de sus ciudades. A lo mejor su oración llega a la presencia del Señor y cada uno se convierte de su mal camino. Ciertamente son terribles la ira y el furor con que el Señor ha amenazado a este pueblo. Así que Baruc, hijo de Nerías, hizo tal como le había ordenado el profeta Jeremías. Leyó en la casa del Señor las palabras contenidas en el rollo. En el mes 9 del año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, todo el pueblo de Jerusalén y todos los que habían venido de las otras ciudades de Judá fueron convocadas a ayunar en honor del Señor. Baruc se dirigió al atrio superior de la casa del Señor, a la entrada de la puerta nueva, y desde la sala de Gemarías, hijo de Safán el cronista, leyó ante todo el pueblo el rollo que contenía las palabras de Jeremías. Ya. Jeremías está entonces en arresto domiciliario, ¿no es cierto? Y manda a llamar a un escriba, Baruc, amigo de él, y le dice: escribe todo lo que el Señor me ha dicho durante los últimos 23 años. Y empiezan a escribir. Dice la Biblia que empiezan a escribir el año 3 del reino de Joacim, ¿no es cierto? Y a ver quién puso atención. ¿Cuándo Baruc va a leer al templo este rollo? En el año 5. ¿Cuántos años estuvieron escribiendo el rollo? 2 años. 2 años escribiendo en un rollo gigante todo lo que Dios le había dicho. Y resulta que Dios dice: vayan y lean esto al pueblo, para que el pueblo vea que conmigo no se juega. Que yo soy un Dios justo. Si bien soy un Dios de misericordia, que espero y aguanto mucho, pero finalmente tiene que venir la justicia también.
Entonces, por favor, léele al pueblo para que se arrepienta y pueda expandir mi misericordia. Así que Baruc va y le lee al pueblo. ¿Cómo esperaría uno que el pueblo responda? Con ese rollo y habiendo puesto tanto énfasis, ¿no es cierto? Y escribiendo por 2 años la palabra del Señor, uno espera que respondan, que se arrepientan. Además, ¿en qué día lee Baruc este rollo? En un día de ayuno, dice la Biblia. Estaban todo el mundo ayunando y buscando al Señor, supuestamente. Así que uno espera que cuando todo el mundo está ayunando y buscando al Señor, esté más sensible. Pero pasó lo siguiente, vamos al versículo 21. El rey envió a Yehudi a buscar el rollo, porque escuchó que estaban leyendo un rollo. Y Yehudi lo tomó de la sala de Elisama y lo leyó en presencia del rey y de todos los jefes que estaban con él. Era el mes 9 y por eso el rey estaba en su casa de invierno, sentado junto a un brasero encendido. A medida que Yehudi terminaba de leer 3 o 4 columnas, el rey las cortaba con un estilete de escriba y las echaba al fuego del brasero. Así lo hizo con todo el rollo, hasta que éste se consumió en el fuego. Ni el rey ni los jefes que escucharon todas estas palabras tuvieron temor ni se rasgaron las vestiduras. Esto sucedió a pesar de que el Natán, Dalías y Gemarías le habían suplicado al rey que no quemara el rollo, pero el rey no le hizo caso. Por el contrario, mandó a Jeramel, su hijo, Seranías, hijo de Azriel, y a Selamías, que arrestaran al escriba Baruc y al profeta Jeremías. Pero el Señor lo había escondido. ¿Cómo respondió el rey? Dijo, qué bonito el trabajo, escribieron por 2 años, vamos a guardarlo. Lo quemó, fíjense. Lo quemó. Y los jefes también estaban de acuerdo. Y Jeremías, que estaba en arresto domiciliario, ¿qué pasó con él? Ahora resultó ser un fugitivo. Porque el rey lo manda a buscar con Baruc, ¿para qué? Para encarcelarlo. Ya no es arresto domiciliario. Peor. Fue de mal en peor, ¿sí o no? Y uno dice, pero Señor, ¿pero cómo si estoy haciendo tu voluntad? ¿Cómo que voy de mal en peor? Si lo que yo acabo de hacer era lo que tú querías, ¿o no? Me esforcé por 2 años a escribir este rollo, este libro, y mira lo que hace el rey. Señor, ¿a dónde estás tú? ¿Cómo habrá respondido el Señor? ¿Qué le habrá dicho Dios a Jeremías en ese momento? Pobre Jeremías. Sí, es verdad, escribiste tanto, el pobre Baruc está con la mano tiesa ya, escribiendo 2 años. Vayan a tomar un descanso, arranquen. Fíjense lo que Dios les dice. Luego que el rey quemó el rollo con las palabras de Jeremías, que Jeremías le había dictado a Baruc, la palabra del Señor vino a Jeremías. Y dice, toma otro rollo y escribe exactamente lo mismo que estaba escrito en el primer rollo, quemado por Joacim, rey de Judá. Imagínense. ¿A usted alguna vez se le ha borrado un mail largo que están escribiendo? O algo que escribieron gigantesco y se les borró. Díganme que no fueron a patear los sillones y golpearon cojines. ¿Sí o no? Imagínense que ahora Dios les contesta, escríbelo todo otra vez. Solo demoraste 2 años, así que ¿qué son 2 años más? ¿Qué son 2 años más? Si además quemó el rollo. ¿Escuché bien? Partir de cero, Señor, otra vez. Ahora, ¿cuál era el plan de Dios para la vida de Jeremías? Les voy a recordar cuál era el plan de Dios para la vida de Jeremías. Dice, pero tú prepárate, le dijo Dios cuando lo llamó. Prepárate. Ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes, y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Recuerden que el plan de Dios para la vida de Jeremías tenía que ver con su carácter, con hacer de él una muralla de bronce. Alguien duro, que todo el pueblo luchara, pero no pudieran vencerlo. Ahora, para que el carácter crezca, habíamos dicho que, ¿cómo crecemos nosotros? ¿En la batalla o en la calma? Cuando estamos en la camita, ahí crecemos, relajados.
¿O cuándo crecemos realmente? ¿Cuándo crece nuestro carácter? En los sufrimientos, fíjense. En los sufrimientos. Dice así, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia, entereza carácter. Y la entereza carácter, esperanza. Este es el versículo lema de estos domingos, así que se lo tienen que aprender. ¿Por qué sufrimos? Porque el sufrimiento produce perseverancia y entereza carácter, un carácter maduro y esperanza. Entonces cuando Dios permite sufrimientos y después nos dice todo otra vez, y uno se enoja con Dios y uno dice, ¿pero cómo? Y eso se asemeja a esa historia que hemos contado alguna vez de un hombre que amanece en la mañana y descubre que en la puerta de su casa hay una roca gigantesca. Imagínense, usted sale en la mañana, una roca gigantesca, como esa roca. ¿Qué onda? ¿De dónde apareció, Señor? ¿Qué pasa con esta roca? Y Dios le dice al hombre, anda y empújala. Así que el hombre dice, bueno, la roca es gigante, pero vamos a empezar a empujarla porque total, si Dios me dice que la empuje, porque Él me irá a ayudar. Así que la empuja. Y pasa todo el día empujando la roca. Todo el día. Y la roca no se corre ni un milímetro. Ni un milímetro. Así que el hombre llega en la noche desilusionado a la casa y dice, pero Señor, si tú me dijiste que empujara la roca. Y llego a la casa y no pasa nada. Estoy cansado. Y Dios le dice, no, sigue nomás. Sigue empujando. Así que al día siguiente se levanta otra vez, tempranito, ahora sí, hace un par de elongaciones, ¿no es cierto? Y empieza a empujar. Así que ese día se corrió la roca, no se corrió nada. Ni un milímetro. ¿Qué onda? ¿Cómo puede ser? Así que se desilusiona. No la corro más. El resto de la semana no pasa nada. Hasta que la semana siguiente Dios le sigue insistiendo, pero corre la roca, te dije. El hombre intenta hacer de todo. Y hay épocas de su vida donde la logra así empujar. Y otras veces donde no logra nada. Fíjense que pasan semanas, pasan meses, pasan años. Y la roca sigue ahí. Y el hombre, ya al final, cansado y desilusionado, le dice, Señor, llevo empujando esta roca 10 años. 10 años llevo empujando. 10 años que llevo empujando mi relación matrimonial. 10 años que llevo empujando a mis hijos para que se acerquen a ti. 10 años, estoy cansado. Y tú no respondes. Y sin embargo tu palabra dice que hay que estar intercediendo. Que hay que orar sin cesar. Señor, he orado, pero ya no tengo rodillas ya. Y la roca sigue ahí. Señor, ¿qué está pasando? Y ahí en ese momento Dios le dice al hombre, mira tu cuerpo. Dice, mira tus piernas. Esas piernas las tenías antes de que empezara a empujar esta roca. Unos cuádriceps gigantescos, ¿no es cierto? Un tuto grande. Tú tenías esos brazos y esa espalda que tienes ahora. Los músculos que has ido sacando durante los últimos 5 años empujando esta roca, ¿los tenías antes o no? Porque fíjense que no siempre es la voluntad de Dios que la roca se vaya. A veces la voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados. ¿Sí o no? Y para eso a veces necesitamos rocas. Que estemos empujando, que estemos luchando y que crezcamos en carácter. Que crezcamos. ¿Saben cómo respondió Jeremías? Jeremías se había vuelto ya un tipo duro. Así que en vez de andar pateando la cama, entonces dice la Biblia, Jeremías tomó otro rollo, se lo dio al escriba Baruc, hijo de Nerías. Baruc escribió en el rollo todo lo que Jeremías le dictó, lo cual era idéntico a lo escrito en el rollo quemado por el rey. Y además, se agregaron muchas otras cosas semejantes. Jeremías aceptó el trato de Dios. Fíjese que apechugó. Y no solo apechugó, dijo, lo voy a hacer mejor. Así que escribió el rollo y además escribió más cosas todavía. No sabemos cuánto se demoró. Pero lo hizo mejor que la primera vez. ¿Cómo actuamos nosotros frente a las adversidades? ¿No es cierto? ¿Respondemos como Jeremías? Perdí todo, así que voy a escribir un mail más largo todavía. Generalmente lo que uno hace, uno escribe después una frase, chao, se me borró el mail anterior, chao, ¿no es cierto? Jeremías es un hombre que está en crecimiento, en una nación
que está moribunda. ¿Ustedes creen que los sufrimientos iban a disminuir en un mundo malo? Fíjense que los sufrimientos de Jeremías solo fueron siempre en ascenso, pero Jeremías cada vez se asemejaba más a un muro de bronce. Un par de años más tarde, el rey Joacim, tal como lo advirtió Jeremías en el rollo, es atacado por Nabucodonosor, rey de Babilonia. El poder hegemónico, recuerden que le ganó la batalla a Egipto, en Carquemis, en el 605 a.C. Así que le gana. Babilonia, después de ganar a Egipto, va hacia Jerusalén y resulta que conquista Jerusalén. Y en esa conquista, la primera conquista de Jerusalén por parte de los babilonios, se llevan a hartas personajes. Dentro de eso se llevan al rey, pero también se llevan a Daniel, sus amigos, se llevan a harta gente. Y queda al mando, al poder de Jerusalén, el rey Sedequías. Rey Sedequías, que era un pariente de Joacim, pero que era un hombre de carácter débil, que tenía opiniones, pero al final hacía lo que la gente quería o lo que sus líderes querían. Este mismo rey, después de un par de años, va a dejar la catástrofe porque se va a sublevar por las voces que escuchaba nuevamente contra Babilonia, ahí es donde viene Babilonia por segunda vez y arrasa con Jerusalén. Pero esta historia que vamos a leer ahora es con Sedequías, cuando todavía no estaba arrasada, y pasa lo siguiente. Resulta que Nabucodonosor, al ver que nuevamente Israel se levantó contra él, por segunda vez va otra vez a rodear Jerusalén. Y pasa la siguiente historia, versículo 5 del capítulo 37. Dan vuelta a la página en sus Biblias. Nadie trajo Biblias, ¿cómo puede ser? No escuché ningún papelito. Capítulo 37, versículo 5. Dice así. Por otra parte, el ejército del faraón había salido de Egipto, y cuando los babilonios que estaban sitiando Jerusalén se enteraron de la noticia, emprendieron la retirada. Chuta, viene otra vez Egipto, así que se van los babilonios y emprenden la retirada de Jerusalén. La palabra del Señor vino al profeta Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel: dígale al rey de Judá que lo mando a consultarme. El ejército de Faraón que salió para apoyarlos se volverá a Egipto. Los babilonios regresarán para atacar esta ciudad y la capturarán y la incendiarán. Así que no piensen que esto pasó. No pasó. Así dice el Señor, no se hagan ilusiones creyendo que los babilonios se van a retirar. Se equivocan, no se van a retirar. Y aunque ustedes derrotaran a todo el ejército babilonio y solo quedara en sus campamentos algunos hombres heridos, estos se levantarían e incendiarían igual la ciudad. Así que están fritos. Fue un edicto dado por Dios. Así que cuando por causa de la incursión del ejército faraón, el ejército de Babilonia se retiró de Jerusalén, Jeremías quiso trasladarse de Jerusalén al territorio de Benjamín para tomar posesión de una herencia. Entonces está Jeremías ahí, oculto en Jerusalén, y se retira el ejército de Babilonia. Cuando se retira, él tenía que hacer unos trámites. Tenía que ir a un territorio que era de Benjamín para hacerse cargo de una herencia que le habían dejado. Recuerden que Jeremías era un ser humano común y corriente, ¿o no? Así que tenía que hacer trámites, como todos. Pero al llegar a la puerta de Benjamín, un capitán de la guardia llamado Irías, hijo de Selemías y nieto de Hananías, detuvo al profeta Jeremías y lo acusó. Estás por parte de los babilonios. Jeremías respondió, mentira, no voy a pasarme a los babilonios. Pero Irías no le hizo caso, sino que lo detuvo y lo llevó ante los jefes. Estos estaban enfurecidos contra Jeremías, así que luego de golpearlo, lo encarcelaron en la casa del cronista Jonatán, la que habían convertido en prisión. Así que Jeremías fue encerrado en un calabozo subterráneo donde permaneció mucho tiempo. ¿Qué le pasó a Jeremías acá? Jeremías tenía que hacer un trámite. Imagínense, ustedes que tienen que ir acá a hacer Servipack, y los para un carabinero y les dice, ¿tú quieres venir a asaltar Servipack? Y nosotros, pero que vengo a hacer un trámite. ¿Tú quieres venir a asaltar? Así que nos toman presos, fíjense. Y nos lanzan a un calabozo, nos golpean y nos tienen ahí por mucho tiempo. ¿Cómo puede ser esto la vida en abundancia que nos promete Jesucristo? Si Jeremías era un buen tipo. Ahora, ni siquiera estaba haciendo
qué sé yo, predicando, así que porque predicaba lo martirizaron. No, estaba haciendo un trámite. Señor, ¿cómo podemos entender estas cosas? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, no es cierto? Una tras otra. Y ahora el pobre ya no es un fugitivo. Finalmente lo agarran y ahora golpeado lo tienen preso en un calabozo subterráneo. ¿Cómo puede ser el sufrimiento compatible con la vida en abundancia que Cristo nos promete? ¿Cómo puede ser? Jeremías estaba choreado. Entonces Jeremías tomó... No, nada que ver. Tú comprendes, Señor. Acuérdate de mí y cuídame. Toma venganza de los que me persiguen. Por causa de tu paciencia, no permitas que yo sea arrebatado. Está bien que seas paciente, que tengas paciencia con mi enemigo, pero mira dónde me tienen, po. Mira que por ti sufro injuria, cosas que ni siquiera son verdad. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Me encanta leer la Biblia. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. O sea, yo te sigo a ti, te busco a ti, yo oro, yo te soy fiel. Y sin embargo, mira cómo me tienes. ¿Cómo puede ser? Señor, no he formado parte de grupos libertinos, ni me he divertido con ellos. No me reviento en los carretes, ¿no es cierto? He vivido solo, porque tú estás conmigo y me has llenado de indignación. Pero ¿por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? Una herida que sigue abierta, está ahí. ¿Por qué se resiste a sanar? Señor, ¿serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? ¿Y qué empieza a pasar ahí en el corazón de Jeremías? ¿De quién empieza a dudar Jeremías? Del carácter de Dios, ¿no es cierto? Señor, tanto sufrimiento. ¿Y realmente será el Dios de amor que yo pensaba que eras? ¿Será realmente el Dios de justicia que yo pensaba que eras? ¿El Dios que yo he predicado? Y empieza a asomar una esquina de duda que tiene que ver con el carácter de Dios. Porque cuando sufrimos, cuando hay un dolor físico que uno no puede tolerar y sigue por años, uno empieza a dudar de Dios. Señor, ¿por qué? ¿Realmente te intereso o no te intereso? Y eso es peligroso, ¿no es cierto? Porque cuando uno se desvía al comienzo un poquitito, lo que parece un centímetro, en un par de kilómetros más allá, resultó ser que estamos súper alejados. Y lo que va ocurriendo en Jeremías es justamente lo que nos pasa a nosotros. Empezamos a dudar del carácter de Dios, de su atributo. Todo ese conocimiento que teníamos de Él y de su palabra empieza a tambalear. Ahora, ¿cómo responderá Dios a esto, no es cierto? Abrazándolo. Uno a esta altura espera un abrazo, ¿no? Uno espera que lo acurruque, no sé, que le diga a Jeremías, no sufras tanto, no sé, yo soy un Dios de amor. Lo que es verdad, ¿no es cierto? Uno espera eso. Pero Dios también, dijimos, era un sensei de repente duro, ¿no es cierto? Un maestro que nos saca el jugo. Así que Dios responde lo siguiente, le dice, pero así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Miren cómo responde, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablar lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz, o sea, mi profeta. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero ojo, Jeremías, que tú no te vuelvas hacia ellos. Haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce, y se lo recuerda. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Fíjense cómo responde Dios. Dios responde con varias cosas súper interesantes. En primer lugar, le recuerda su llamado, ¿se acuerdan? Le dice, Jeremías, ¿te acuerdas lo que quiero hacer contigo? Una columna de hierro. Ya, pues, en eso estamos. Segundo, Jeremías, tiene que arrepentirte, porque tú eres mi portavoz, tú eres mi profeta, no puedes andar hablando cualquier tontera. Tercero, Jeremías, no te vuelvas como las demás personas. No seas como los demás. Los demás
tienen generalmente una guerra de achaques. Entonces se juntan, oh, es que me duele la rodilla, típico, me duele la cadera, la columna, ¿no es cierto? ¿Y quién está peor? Y las cuentas, y una guerra de achaques. Todo el mundo reclama a Jeremías. Todo el mundo es quejumbroso, porque todo el mundo sufre, y es verdad. Pero tú no te vuelvas como ellos. No hables banalidades, porque tú eres mi portavoz. La lengua del mundo es la queja, es la autocompasión. ¿Quién anda peor? Ahora, en la guerra de autocompasión, si hubiésemos tenido a Jeremías en medio de nosotros y le contamos todos nuestros achaques, y que él nos cuente sus achaques, ¿quién gana? Jeremías gana. Porque el tipo está mal. Y sin embargo, Dios le para los carros, ¿no es cierto? Como decimos en chileno. Todo el mundo hace competencia de achaques y dolores. Jeremías, todo el mundo intenta convencer al otro que está peor. Pobrecito de mí. Y nosotros muchas veces nos mimetizamos con eso. Pero Jeremías, tú no debes ser así. Tú no. Jeremías, arrepiéntete por lo que estás diciendo, por dudar de mí. Jeremías, no hables banalidades y quejas y no te vuelvas como ellos. No nos gusta cuando Dios nos dice eso, ¿no es cierto? No nos gusta, porque estamos mal. Estamos sufriendo. Señor, ¿cómo me puedes decir eso? Si la verdad es verdad que estoy mal. Pero ahí donde Dios le dice a Jeremías, Jeremías, yo voy a estar contigo siempre. Yo estoy contigo. Conmigo estás completo, completa. Conmigo lo tienes todo. Ustedes tienen salvación, tienen vida eterna. Entonces, ¿qué reclamamos si tenemos la vida eterna? Así que tenemos ahí a dos personajes. Uno quejón, ¿no es cierto?, quejumbroso. Un personaje que harto roñosa esa cabra, ¿no es cierto? Roñosa, pero feliz. ¿Saben por qué? Porque Dios nos dice que gobierne sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. ¿Y saben qué? Sean agradecidos. Quizás no tenemos los cachos que tiene el otro, ¿no es cierto? Ahí es grandote y tiene pelaje. Y que a pesar de eso es llorón. Se queja. Nosotros conocemos a esas personas, ¿no es cierto? Personas que uno dice, pero andan mucho mejor que yo. Y mira cómo se quejan todo el día. Seremos roñosos muchas veces, pero agradecidos. La orden es sencilla. La orden es que no solo seamos superpollos como vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Pollos que rompen el cascarón y están ahí fuertes. La orden no es solo que seamos superpollos, fíjense. No solo que seamos murallas de bronce. La orden es que seamos superpollos agradecidos. Que no solo suframos. Que no solo vayamos creciendo en carácter, sino que podamos aprender a ser agradecidos. A alabar a Dios a pesar de las circunstancias. A no dudar de su carácter. Si bien las circunstancias pueden estar pésimas, si bien todo puede estar mal para Jeremías, algo no cambió, y ese algo es Dios. Jeremías sigue teniendo la esperanza en Dios. Dios sigue siendo el que está con él, el que sana su corazón, el que nos dio la salvación, la redención, la justificación. Dios sigue estando con nosotros. Así que Jeremías sí puede vivir con gozo por sobre las circunstancias, con agradecimiento, así como lo hizo David. Vamos al Salmo 56. En el Salmo 56 vemos una canción que escribe David. Y la escribe, fíjense, cuando está siendo perseguido. David, ustedes saben, fue rey de Israel, pero antes de eso vivió 10 años de persecución, de vivir en la intemperie, de vivir en cuevas, de quizás comer ratones, porque ¿qué va a haber en un desierto? Vivía en desierto. 10 años de sufrimiento. Y en esos 10 años de sufrimiento, David escribe lo siguiente, Salmo 56. Ten compasión de mí, oh Dios, pues hay gente que me persigue. Estoy mal, Señor. Todo el día me atacan mis opresores. Todo el día me persiguen mis adversarios. Son muchos los arrogantes que me atacan. Estoy rodeado de gente que me quiere destruir.
Pero cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? ¿Qué puede hacerle un simple mortal a David? Matarlo, ¿no? Si lo están persiguiendo, ¿lo podían matar? Y él dice, ¿quién me puede hacer un simple mortal? Yo estoy con Dios. Todo el día tuercen mis palabras, siempre están pensando en hacerme mal. Conspiran, se mantienen al acecho, ansiosos por quitarme la vida. Vigilan todo lo que hago. En tu enojo, Dios mío, humilla a esos pueblos. De ningún modo que los deje escapar. Toma en cuenta mis lamentos. Registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no los tienes anotados? Cuando yo te pida ayuda, huirán mis enemigos. Una cosa sé, Dios está de mi parte. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? He hecho votos delante de ti, oh Dios, y te presentaré mis ofrendas de gratitud. Tú, oh Dios, me has librado de tropiezos, me has librado de la muerte, para que siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. A ver, este salmo de David y muchos otros que él escribe nos suenan un poco contradictorios. Por un lado, él dice, estoy pésimo, Señor. Y después dice, te alabo. Es raro, ¿no? Es como que si estuviera mirando lo que lo rodea y dice, en realidad estamos mal. Y después mira para arriba y dice, Señor, muchas gracias. Y uno dice, pero ¿qué pasa con David? Llama la atención en David que frente a las crisis, él busca acurrucarse bajo las alas de Dios. ¿No es cierto? En vez de llorar. Y llora con Dios, pero nunca pone en duda el carácter de Dios. Y acá hay una diferencia. Nunca pone en duda quién es Dios y cómo Dios está con él. Jeremías cayó un poco en eso, de poner en duda y le dijo, Señor, ¿realmente tú serás realmente el Dios que yo estaba pensando? Ahora David, por mucho que está sufriendo y le llora a Dios, siempre lo sigue alabando por el carácter de Dios, porque Dios no cambia. Y ahí hay una gran diferencia. Porque David enfrentó la adversidad y la tribulación con alabanza. ¿Qué significa eso? Con un lenguaje agradecido, proclamando la grandeza de Dios y quién Dios es, a pesar de lo que estoy viviendo. Ahí hay una gran diferencia. ¿Podemos llorarle a Dios? Sí. ¿Dudar de Él? No. Pecado eso, incredulidad. Eso hiere el corazón de Dios, porque le estamos diciendo, Señor, tú eres grande, pero nunca tan grande como las circunstancias. Por mucho que estuviera angustiado, David termina siempre los salmos alabando a Dios. Por mucho que las circunstancias estén mal, él no daba cabida al rencor, no daba cabida a la incredulidad, no daba cabida a la rebelión, esa rebeldía que surge en el corazón cuando uno dice, Señor, pero ¿cómo puede ser? Me voy. Y me voy. David no. David no permitió que la imagen de Dios se viera pervertida a través de los sufrimientos que él iba viviendo. No lo permitió. ¿Lo estamos permitiendo nosotros? Un par de cientos de años antes, hubo otro personaje que fue conforme al corazón de Dios. Ese personaje se llamó Job. Job, que usted sabe, lo perdió todo. Era millonario, tenía de todo. Tenía una gran familia y perdió todo. Y para peor, perdió todo en un solo día. De un momento a otro, todo, chao. Y al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer en el suelo en actitud de adoración. Otra vez no lo entendemos. Decimos, ¿cómo esta cosa? ¿Cómo en actitud de adoración? Si perdió todo. Es porque una cosa son las circunstancias, otra cosa es Dios. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. No le echó la culpa a Dios. El carácter de Dios en su mente, en su corazón no cambió. Dios sigue siendo el mismo Dios de amor, el mismo Dios de misericordia, el mismo Dios santo, el mismo Dios sabio, el mismo Dios todopoderoso, el mismo Dios omnisciente. Él sigue siendo el mismo Dios justo.
Las circunstancias fueron de mal en peor. Dios en su corazón no cambió. La gente que estaba alrededor le decía: Job, estás loco. ¿Qué te está pasando? Estás mal. Y su ayuda idónea le dijo, su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? ¿Sabes qué? Tengo un consejo para ti, Job. Maldice a Dios y muérete. Ese fue el ánimo. Las palabras de ánimo de su esposa. Job, hemos perdido todo. ¿Y tú sigues alabando a Dios? A Dios que permitió que perdiéramos todo. Estáis mal. Maldice a Dios. Eso es lo que tenéis que hacer. Maldecir a Dios. Revélate. Levántate contra Dios. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? Y a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Ni de palabra. Ni siquiera se quejó, fíjense así, ahí en ese momento. ¿Saben que los grandes personajes de la Biblia no fueron grandes personajes porque sí nomás? Fueron grandes personajes porque se las sufrieron todas y a pesar de eso vivieron con fe y no perdieron la fe en Dios. ¿Y nosotros? Tanto Job como David supieron enfrentar la adversidad. Jeremías aprendió. Aprendió porque Dios después le para los carros, ¿no es cierto? Y Jeremías aprende. Y escribe después en otro libro esto: recuerda que ando errante y afligido, que me embarga la hiel y la amargura, dice Jeremías. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Si es verdad, estoy mal. Pero algo más me viene a la memoria, dice, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba. El gran amor del Señor nunca se acaba. Y su compasión jamás se agota. Y cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré. El Señor es todo lo que tenemos y en Él vamos a esperar. Jeremías aprendió. Nosotros vamos a aprender. A palo a veces, pero vamos a aprender. Vamos a aprender a ser agradecidos. A que de nuestra boca siempre salga alabanza para el Señor. Y que no vamos a dudar de su carácter. No lo vamos a hacer. No nos mimeticemos con el mundo. Frente al sufrimiento, que no haya queja. Sino que lleguemos ante Él con acción de gracias. Aclamémoslo con cánticos. Que cuando lleguemos a Dios con acción de gracias, porque siempre hay algo bueno. Porque todos los días son nuevas sus misericordias. Porque todos los días sale el sol. Y porque todos los días Él nos sostiene un día más. Siempre hay algo bueno. Y si hay algo que Dios le insistió mucho al pueblo de Israel, es que recordaran todo lo que Él había hecho por ellos. Y siempre le recordó lo mismo. ¿Saben qué, chiquillos? Yo los saqué de Egipto. ¿Saben qué? Yo lo alimenté en el desierto con maná. ¿Saben qué? Yo dividí el mar. Quizás ahora está sufriendo, pero ¿cuántos milagros ha hecho Dios por nosotros en nuestra vida? ¿Cuántas veces ha mostrado su fidelidad? ¿Cuántas veces ha mostrado su misericordia? ¿Tenemos tan mala memoria que por un poco sufrimiento vamos a renegar de su palabra? Que no sea así. Porque todos los días son nuevas sus misericordias. Así que si queremos vencer, llegar a la meta, a pesar de la tribulación que puede venir sobre la tierra, a pesar de los sufrimientos que puede vivir la sociedad, debemos aprender a ser agradecidos en todo tiempo. Porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, de tu pueblo. Dios habita ahí. ¿Por qué Dios habita en medio de la gratitud y la alabanza? Porque ahí su nombre es exaltado como es, con fe. Y cuando hay fe, hay libertad. Porque donde está Dios, ahí hay libertad. Dios no habita en medio de la queja. Dios habita en medio de las personas que proclaman su esencia a pesar de las circunstancias. Personas como Pablo y Bernabé, encarcelados, torturados, y que se ponen a cantar alabanza en el calabozo. Y en ese momento Dios los liberta. Porque donde hay alabanza, ahí hay libertad.
Porque Dios está ahí. Porque donde hay gratitud, Dios se hace patente. Porque donde hay un corazón agradecido, Dios está. Así que alabémoslo a pesar de los sufrimientos. Aprendamos a postrarnos en adoración, así como lo hizo Job cuando perdió todo. Aprendamos a vivir un estilo de vida en gratitud a nuestro Señor y Salvador, que lo dio todo por nosotros. ¿Bien? Vamos a orar. Señor, te alabamos. Te alabamos a pesar de los sufrimientos. Porque si somos capaces de recibir lo bueno de ti, ¿por qué no también permitir los tiempos de prueba? ¿Por qué no alabarte por esos tiempos de crecimiento y de sufrimiento que nos llevan a un carácter más maduro? Te alabamos por eso, porque significa que tú te preocupas por nosotros como un Padre amoroso, que nos disciplina para que podamos crecer. Señor, perdónanos por ser tan quejumbrosos. Perdónanos por tantas veces rebelarnos contra ti, por dudar de tu carácter. Perdónanos, Señor. En este momento te agradecemos por los problemas que tenemos en la familia, por los problemas que tenemos, Señor, en la relación de pareja, por los problemas, las enfermedades que tenemos, Señor. Te agradecemos por las penurias económicas que sufrimos. Te agradecemos por las soledades, porque en todos esos momentos tú estás con nosotros y en todos esos momentos tú procuras nuestro crecimiento. Que saquemos músculos, Señor, al empujar la roca. Y en este momento, Señor, que no solo queremos ser superpollos, sino que superpollos agradecidos, que te alaban, que te dan gracias, porque algún día tú nos rescataste, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.